invito a buscar en el libro de los Salmos, allá en el capítulo 91, vamos a considerar juntos la última parte de esta serie de 4 temas que hemos hablado acerca del libro de los Salmos. Libro de los Salmos, ahora estamos ahí en el capítulo 91 y vamos a considerar desde el verso 14 al 16. Pero antes vamos a abrir las Escrituras y vamos a leer juntos este precioso salmo. Dice el Salmo 91 lo siguiente, partiendo del verso 1. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová, esperanza mía, castillo mío, mi Dios, ¿en quién confiaré? Él te librará del lazo del cazador, de la peste destructora. Con sus plumas te cubrirá, y debajo de sus alas estarás seguro. Escudo y adarga es su verdad. No temerás al terror nocturno, ni saeta que vuele de día, ni pestilencia que ande en oscuridad, ni mortandad que en medio del día. Caerán a tu lado 1000 y 10.000 a tu diestra, mas a ti no llegará. Ciertamente con tus ojos mirarás y verás la recompensa de los impíos, porque has puesto a Jehová, que es mi esperanza, al Altísimo por tu habitación. No te sobrevendrá mal, ni plaga tocará tu morada, pues a sus ángeles mandará cerca de ti, que te guarden en todos tus caminos. En las manos te llevarán para que tu pie no tropiece en piedra. Sobre el león y el áspid pisarás, hollarás al cachorro del león y al dragón. Por cuanto en mí has puesto su amor, yo también te libraré. Le pondré en alto por cuanto has conocido mi nombre. Me invocará y yo le responderé. Con él estaré yo en la angustia, lo libraré y le glorificaré. Y saciaré de larga vida y le mostraré mi salvación. Permíteme en los minutos que tengo compartir contigo el tema la promesa divina. Hoy es la 4ª parte y final de esta serie del Salmo 91, seguridad para los que confían en Dios. En nuestros estudios anteriores, que nos puedes buscar a través de Facebook, esta misma dirección, o a través del canal de YouTube, podrás encontrar los 3 temas anteriores. En primer lugar, la protección divina, que fueron los primeros 2 versículos. En segundo lugar, vimos verso 3 al 6, la providencia divina, ese cuidado particular y especial que Dios tiene con cada uno de nosotros. Vimos también en nuestro estudio anterior, versos 7 al 13, los privilegios que tenemos por confiar en Dios, los privilegios divinos. Hoy llegamos a los versos 14 al 16. En estos versículos vamos a enfrentar 2 cosas interesantes. En primer lugar, vamos a ver la intervención directa de Dios en sus hijos, pero en segundo lugar vamos a ver también cuál es nuestra responsabilidad. Porque si bien es cierto, hay una gracia como un cuidado general que Dios tiene sobre todo, sobre buenos y malos, ya que el sol cae, llueve, la lluvia cae sobre buenos y malos, y el sol sale también sobre buenos y malos, pero también podemos ver ese cuidado particular y específico que el Señor tiene de mi vida, de tu vida, de tu vida, de tu vida, y también de la vida de cada uno de nosotros. Pero así como hay privilegios, también hay deberes, hay responsabilidades. Y rápidamente quiero que consideremos juntos las condiciones y los cuidados de Dios para sus hijos. Condiciones y cuidados que Dios tiene para sus hijos. Veo acá en esta porción por lo menos 3 condiciones que debemos cumplir. Veamos versos 14 y 15, las condiciones del cuidado que nosotros debemos tener. En primer lugar, si tú observas conmigo, el verso 14 dice lo siguiente, versículo 14, por cuanto en mí ha puesto su amor, yo también le libraré. En primer lugar veo, la primera condición es lo que Dios le pidió a la nación de Israel. Debemos amar a Dios, debemos amar a Dios. Dice el texto, por cuanto en mí has puesto su amor. Si prestas atención a la narrativa del texto, cambia la voz del que está hablando. Ahora el que está hablando es Dios. Y Dios nos está diciendo su condición, hey, tú debes amarme. Si prestas atención a este texto, veremos que el que habla ahora es Dios.
Y fue precisamente lo que Dios le pidió a la nación de Israel. ¿Recuerdas Deuteronomio capítulo 6, verso 4? El gran llamado a la nación de Israel en Deuteronomio capítulo 6, verso 4. Dios le dijo a la nación de Israel: llamarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Dios está interesado en que el hombre le ame. Amar a Dios no es necesitar a Dios. Amar a Dios no es servir a Dios. Amar a Dios no es asistir y cumplir los ejercicios espirituales. Amar a Dios es estar en obediencia, centrados en su persona, queriéndole conocer cada día más. Ahora, ¿por qué amamos a Dios? Romanos 5:8, Juan capítulo 3, verso 16 nos enseña: amamos a Dios porque es nuestra respuesta del bien recibido, del cuidado especial que tenemos de parte de Dios. Es por eso que Juan, en su primera epístola, en primera de Juan capítulo 4, verso 19, Juan nos dice lo siguiente: que nosotros le amamos a Él. ¿Por qué razón? Porque Él nos amó primero a nosotros. Debemos entender que amar a Dios es más que necesitarlo. Es más que decir te creo, le creo. Amar a Dios involucra mi voluntad, involucra rendirme ante Él, involucra hacer su voluntad. En Juan capítulo 14, verso 16, nuestro Señor Jesucristo dice lo siguiente: si me amáis, guardad mis mandamientos. ¿Cuál es la primera condición que vemos para ese cuidado particular, especial de Dios en este Salmo 91, que nos habla de nuestra seguridad, de nuestra confianza en Dios? Lo primero que observamos acá es que debemos amar a Dios. Si sigues conmigo en la lectura del versículo 14, verás la segunda responsabilidad o la segunda condición. Primero tiene que ver con amar a Dios, por cuanto en mí has puesto tu amor. Segundo lugar, por cuanto ha conocido mi nombre. Y aquí no simplemente debemos amar a Dios, sino que debemos conocer a Dios. Notemos el conocimiento de su nombre viene después de haberle amado. Necesito rendir mi voluntad para amar al Señor. Viene después. Y esto es interesante. Su nombre, recuerda, para los hebreos, el nombre significa más que la forma en la cual nosotros nos referimos a alguien. Tengo 4 hijos, a cada uno de ellos, por lo menos mis 3 primeros varones, decidí ponerles nombres que comenzaran con la misma letra: Jonathan, Joel, Jeremy. Cuando vino la niña, Emily, mi esposa Claudia me dijo: no le vas a poner igual. Es por eso que ella es Emily, pero su segundo nombre es Joy, que comienza también con J. Yo no vi esto, pero cuando los 4 iban a la high school, los llamaban JE1, JE2 y JE3. Le puse nombres porque pensé en algún momento, en algún momento predicar acerca de sus nombres, y como me gusta literar los mensajes, los puse con letras. Para los hebreos, el nombre es más que la forma en que se designa una persona. Cuando hablamos de conocer su nombre, significa conocer su persona, tener intimidad con Él. Si tú observas el verso 1 o los primeros 2 versículos del Salmo 91, lo estudiamos en nuestro primer tema, ahí encontramos 4 nombres que se describen acerca de Dios. Se le presenta como el Altísimo, como el Omnipotente, como Jehová, como Dios. Como Altísimo Él es supremo, porque Él es el Elión. Como Omnipotente Él es el sustentador, porque Él es el Shaddai. Como Jehová Él es el Señor, porque es Yahvé o Yahweh. Y como Dios Él es el soberano, ya que su nombre es Elohim. Conocer su nombre es conocerlo a Él íntimamente. ¿Cómo llegamos a conocer a una persona? La única forma que tenemos de conocer a una persona es cuando dedicamos tiempo a estar con esas personas. Es por eso que el apóstol Pablo, cuando él escribe el libro de Filipenses, en el capítulo 3, versículo 10, Pablo dice: a fin de conocerle. Su anhelo, su deseo era conocerle cada día más. Ahora es lamentable que muchas personas, y aún creyentes,
conocen mucho acerca de Dios, pero no conocen a Dios, porque para conocer a Dios se requiere tiempo ante su presencia. Pastores, estamos de acuerdo en esto. Muchos creyentes vienen a preguntarnos y nos dicen, pastor, esto es bueno, esto es malo. Cuando uno ama y dedica tiempo a conocer a Dios, va a comenzar a amar lo que Dios ama y va a comenzar a rechazar lo que Dios rechaza. ¿Cuáles son las condiciones que vemos acá para el cuidado divino? Debemos amar a Dios y es más que necesitarlo, es rendir nuestra voluntad reconociéndolo a Él sobre nuestras vidas como todo en obediencia. En segundo lugar, debemos conocer a Dios, conocerlo a través de la intimidad, a través de pasar tiempo con Él. Y en tercer lugar, la tercera condición tiene que ver, comenzando el versículo 15, que dice lo siguiente: me invocará. La persona que mora en Dios, que adquiere el hábito de orar, el invocar a Dios, será parte de su naturaleza, será parte de sus hábitos diarios, estar en la presencia del Señor. Sabemos que la oración no es la forma de informar a Dios de lo que nos está pasando o lo que necesitamos, porque el Señor lo sabe todo. La oración es la forma de decirle a Dios, Dios, Señor, dependemos, necesitamos de ti. La verdadera oración es el clamor del alma por el cual clama al Dios vivo. El salmista David dice en el Salmo capítulo 42, verso 1 y 2 lo siguiente: como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Mi alma tiene sed de Dios. ¿Pero de qué Dios? Del Dios vivo. Y él dice en su anhelo: ¿cuándo vendré y me presentaré delante de Dios? ¿Deseas estar en comunión con tu Dios? Salmo 55, verso 17 dice lo siguiente: tarde y mañana y a mediodía oraré y clamaré, y Él oirá mi voz. En este Salmo 91 vemos ahí que me invocará, y que dice el texto, verso 15, me invocará y yo le responderé. Esta es la promesa del Señor. El que pide, recibe. El que busca, halla, y el que llama, se le abrirá. Y que ese versículo tan precioso y tan conocido del pueblo creyente, cristiano, Jeremías 33:3, ¿qué dice? Clama a mí, que yo te responderé. Salmo 55:17 dice: tarde y mañana y a mediodía oraré y clamaré, y Él oirá mi voz. Hemos visto en primer lugar las condiciones del cuidado divino. ¿Cuáles son las condiciones del cuidado divino? En primer lugar debemos amarle, en segundo lugar debemos conocerle y en tercer lugar debemos clamar a Él. Dice el verso: me invocará y yo le responderé. Recuerda que es Dios quien está hablando ahora a nosotros en este Salmo 91. Veamos ahora los cuidados de Dios. Estos versos 14 al 16, nos prometen una prosperidad, no prometen una prosperidad permanente, ser eximidos de problemas, que no nos vamos a enfermar, que no vamos a tener dificultades, porque si lees bien, el texto dice librar y habla también angustia. Significa que vamos a estar en medio de momentos difíciles, pero en esos momentos y aún en esa angustia que todos nosotros enfrentamos, Dios tiene 8 promesas acá para cada uno de aquellos que le aman, para cada uno de aquellos que confían, para cada uno de aquellos que claman a Dios. ¿Cuál es el primero? Dice verso 14, clama, dice, me invocará y yo le responderé. Dice Dios, y yo también le libraré. Primer lugar, preservación. Déjame decirte algo, que el término librar acá no significa rescatar de, sino mantener seguro en medio de. La idea es que en medio de los sufrimientos, Dios nos dará la fortaleza para poder superar esos momentos y luego mirar atrás. Y usted y yo decir,
Dios ha sido fiel. De hecho, Isaías capítulo 43, verso 2, mira lo que Dios prometió. Cuando pases por la angustia, no nos va a sacar de la angustia. Tenemos que enfrentar los problemas, tenemos que mirar las dificultades y caminar firmes, confiados que Dios cuida de nosotros. Si Dios quita siempre los problemas, nunca vamos a crecer. Aquí la promesa tiene que ver con preservación. Ser protegidos en medio de Jesús dijo, no te pido que los quites del mundo, sino que los guardes de él. Mira conmigo Isaías 43, verso 2. Cuando pases por la angustia, yo estaré contigo. Y si por los ríos, no te anegarán. Cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti. Hay situaciones que tenemos que enfrentar, que no podemos evitar, pero Dios nos da la fortaleza. Nos da la cordura emocional, nos da la cordura mental, nos da la confianza, la firmeza para seguir aferrados en sus promesas, aunque no veamos a nuestro alrededor la solución que esperamos. Eso tiene que ver con paz. Hemos visto el cuidado del Señor, la primera promesa, preservación. Observa conmigo la segunda promesa. Le pondré en alto. Si la primera tiene que ver con preservación, la segunda tiene que ver con una posición. Le pondré en alto. No solo está la promesa de ser preservado, de salir triunfantes de los males, sino también te vemos acá que debemos crecer. El ser levantado a un plano superior. Crecemos en las pruebas, obtenemos fortaleza, fuerza espiritual, firmeza. La idea es que yo enfrento esta prueba, enfrento esta dificultad, respondo bíblicamente, me aferro a la promesa del Señor, confío en su cuidado y Dios me lleva a un nivel superior, a un crecimiento mayor espiritual. Es interesante, el libro de los Salmos, David describe en el capítulo 4, verso 1, cuando estaba en angustia, tú me hiciste ensanchar. David reconoce que él estuvo en momentos difíciles. El término angustia de Salmos capítulo 4, verso 1, tiene la idea de estar acorralado, de estar afligido, de necesitar socorro, de no tener humanamente una solución. Y es posible que en estos momentos tú te sientas igual frente a un virus que ha doblegado a toda la humanidad y nos tiene temerosos y preocupados. Déjame decirte algo. Dios nos promete acá preservación, nos promete ahí posición, levantarnos, pondré en alto. Cuando estaba en angustia, Salmo capítulo 4, verso 1, David dice, tú me hiciste ensanchar. Qué interesante que es que en medio de la angustia, David pudo crecer, David pudo avanzar, David pudo desarrollar su vida espiritual, crecer espiritualmente. Quita las escorias de la plata. Dice Proverbios 25:4, y saldrá alhaja al curtidor. Pedro dice que es necesario que nuestra fe tiene que ser probada para luego ser aprobada. Dios no nos quiere exhibir, quiere sacar lo mejor, llevarnos a un plan superior. Es por eso que vemos condiciones. Debemos amarle, conocerle, debemos clamar. Pero vemos también el cuidado, vemos preservación, vemos posición. Observa conmigo el versículo 15 nuevamente. Me invocará. ¿Y qué dice el texto? Y yo le responderé. Vemos acá prontitud. Esta es la gran promesa de Dios. Clama a mí, que yo te responderé. ¿Cree usted esto? ¿Crees en la oración? ¿Crees que la oración es efectiva? El gran predicador Spurgeon decía, la oración es el nervio que mueve el brazo de aquel que es poderoso. Leemos en Salmo 34:6 lo siguiente. Me encanta este texto, Salmo 34:6, márcalo en tu Biblia. Este pobre clamó, este necesitado clamó, y le oyó Jehová, y lo libró de todas sus angustias. Cuando leemos que Dios oye, no simplemente tiene que ver que Él inclina su oído, no tiene que ver solamente con la parte acústica, tiene que ver con la actitud de benevolencia, de cuidado, de suplir. Dios siempre contesta nuestras oraciones.
¿Has visto la respuesta de Dios en las oraciones? De hecho, en esta semana, internamente, el pueblo del Señor, pudimos ver el cuidado del Señor en nosotros, en nuestras vidas. El cuidar de Dios de un hermano que estaba en necesidad, en problemas, y aún fue a dar al hospital. Pero Dios tuvo misericordia y cuidado de él, porque la oración eficaz del justo puede mucho. ¿Cuáles son los cuidados de Dios? Salmo 91, verso 14 al 16. Preservación, posición, prontitud. Dios está atento al clamor de sus hijos. Uno más. Con él estaré yo en la angustia. Permanencia. Si hay algo que caracteriza a nuestro siglo tan moderno que es, lleno de redes sociales. Hace un año atrás logré reunir a un amigo por año, es decir, 365 amigos tenía en Facebook. Pero a veces cuando tenemos necesidades, cuando hay problemas, ¿dónde están esos amigos? Yo no quiero ser como cantaba Roberto Carlos, yo quiero tener 1.000.000 de amigos, no. Yo quiero tener a mi amigo del alma, al Señor. Y mira lo que Él dice acá, cuarta promesa, permanencia. Es Dios que dice, con Él estaré yo, ¿en dónde? En la angustia. No solo vemos los actos de la providencia divina, sino que Él se compromete a estar con nosotros en los tiempos de angustia. En nuestra angustia es cuando más sensibles somos, o cuando más sensibles mejor debiéramos ser a su presencia. Somos más sensibles emocionalmente, pero no somos más sensibles a la presencia del Señor. Yo creo que ella es real y no solo la experiencia mística o emocional. Cuando estamos en angustias, en necesidad, podemos sentir su presencia, su cuidado a nuestro lado. Salmo 23, verso 4, que es la próxima serie que vamos a considerar a partir del próximo estudio, próxima semana, próximo servicio en vivo, vamos a estudiar verso a verso el Salmo 23. El verso 4 dice lo siguiente, aunque ande en valle de sombra y de muerte, ¿qué dice? No temeré mal alguno. ¿Por qué? Porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Jesús mirando a sus discípulos cuando los encomienda en la gran misión, Mateo capítulo 28, verso 20, que les dijo, y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y el texto finaliza con un amén. ¿Y qué es un amén? Así es, así es. Dios está con nosotros, está contigo, está contigo, está contigo, está con usted, está conmigo. Dios promete acá preservación, posición, prontitud, permanencia. Hebreos capítulo 13, verso 5, Dios promete, no te desampararé ni te dejaré. Algo más. Vemos acá, lo libraré. La diferencia del verso 14 es que en el verso 14 somos librados en medio de, pero aquí vemos acá que somos protegidos en esa dificultad. Es que no solo nos libra en la angustia, sino de la angustia misma. En otras palabras, nos saca del pozo, de la trampa, de los dolores, de las enfermedades, de los problemas, para ponernos en un lugar seguro. De vez en cuando Dios hace esto. Interviene sobrenaturalmente. Una es darnos la fortaleza y protegernos en medio de la crisis, en medio del problema. Y a veces Dios obra milagros, porque escúchame bien, Dios es un Dios de milagros. No siempre los hace porque dejarían de ser milagros, se convertirían en comunes. Pero de vez en cuando Dios en su soberanía obra en nuestras vidas y no simplemente nos protege en medio de, sino que nos saca de las dificultades. Cuando Dios interviene sobrenaturalmente para sacarnos y socorrernos. Escúchame bien, Salmo 103, verso 4 y 5 dice así, el que rescata del hoyo tu vida, el que te corona de favores y misericordias, el que sacia de bien tu boca, de modo que te rejuvenezcas como el águila. Dios nos da la fuerza para pasar en medio de las dificultades y a veces Él promete sacarnos de esas dificultades antes que ellas consuman nuestra angustia, nuestra alma. Preservación, posición, prontitud, permanencia, protección, siempre que Dios permite nuestras vidas. Y esta situación de hoy, que el mundo entero está viviendo, sin duda alguna, Dios también tiene un propósito. Tal vez al final de esta historia,
Cuando el tiempo haya pasado, miraremos atrás y diremos, ah, sí, esto es lo que Dios quería hacer. Pero de hecho, Dios ha doblegado el orgullo de todos los hombres. Ni el ejército más poderoso de esta tierra, con toda su tecnología, ha podido vencer a un virus que ni siquiera somos capaces de poder verlo. Pero vemos algo aquí en este salmo. Y le glorificaré, que tiene que ver con propósito. Este es el fin de toda angustia soportada en su compañía. Aunque se prolongue el tiempo, su resultado final será refinar, ennoblecer, purificar nuestra fe. Alguien dijo lo siguiente: Dios nos pone en su muela o piedra para pulirnos. Y ese proceso nos lleva a la glorificación, a ser mejor, cada día mejor. Proverbios 25:4, como citaba anteriormente, dice lo siguiente: quita las escorias de la plata y saldrá alhaja al fundidor. Y una de las formas más efectivas que Dios tiene de trabajar en nuestras vidas, de quitar aquellas basuras, sedimentos en nosotros, es permitir pruebas y dificultades. Hemos de entender que cuando somos probados es porque Dios quiere exaltarnos, quiere evidenciar el valor que tú tienes como cristiano. ¿Por qué Dios eligió a Job y no eligió a Eliú? ¿Por qué Dios decidió tomar a Job y no a Abraham? Porque Dios quiso exhibir a Job, porque en el fondo Dios sabía que Job iba a honrar la independencia a él. Y cuando tú pasas por crisis, si respondes humanamente y carnalmente, no podemos aprender nada de ti. Pero cuando tú respondes bíblicamente, cuando tú, a pesar de que las cosas no son como tú quieres, Dios te dice, bástate de mi gracia. Y cuando vemos esa gracia en tu vida, todo el pueblo del Señor puede crecer y puede también aprender. Preservación, posición, prontitud, permanencia, protección, propósito. Mira el verso 16. Vemos ahí provisión. Los saciaré de larga vida. Si bien es cierto, hay condiciones especiales que Dios le dio a la nación de Israel, como la longevidad de la vida. Dios le dijo a la nación de Israel, Éxodo capítulo 20, verso 12, honra a tu padre y a tu madre para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da, porque se les prometía larga vida en la tierra prometida. En el Nuevo Testamento, más que larga vida, vemos acá vida con propósito. Jesús en Juan capítulo 10, versos 10, dice que Él vino para darnos vida y vida en abundancia. No necesariamente vivir más, pero sí necesariamente tiene que ver con vivir una vida con propósito. Vivir una vida con propósito. Y finalmente, ya cerrando el versículo final, verso 16, los saciaré de larga vida, y agrega, y le mostraré mi salvación. Promesa del Señor. El salmista vio algo más allá. Vio la salvación de Dios. Vio la muerte, que no era el fin de todo, sino que era el principio de toda una eternidad, de toda una felicidad. Quiero al cerrar este tema en este punto de la promesa, y yo le mostraré mi salvación. Quiero que observes conmigo, interesantemente, 2 Corintios capítulo 4. Observa conmigo el verso 17. Qué gran bendición es vivir con esa esperanza. Salvación aún más allá. Mira, dice 2 Corintios capítulo 4, verso 17. Porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Observa el verso 18. No mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven. Pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Capítulo 5, verso 1. Porque sabemos que si nuestra morada terrestre, este tabernáculo, se deshiciere, tenemos de Dios un edificio, una casa no hecha de manos, eterna en los cielos. La salvación es pasada, presente y también futura. Salmo 23, verso 6 dice, y en la casa de Jehová moraré por largos días. ¿Son promesas para mí? Claro que sí. ¿Son promesas para ti? Claro que sí. Pero debemos estar dispuestos a vivir bajo la sombra del Omnipotente. Los cristianos fuertes a través de los siglos han memorizado muchas de estas promesas.
para dar más poder a sus vidas de oración. Es por eso que oramos y cantamos a las promesas del Señor. Cerramos de esta forma este Salmo capítulo 91. El tema de esta serie fue el cuidado que Dios tiene de nosotros. Seguridad para los que confían en Dios. Para el próximo estudio, la próxima semana, quiero pedirles algo. Que memoricen, por favor, el Salmo 23, porque vamos a estudiarlo juntos. Esto, verso a verso, vamos a memorizar el Salmo 23. Espero que la reflexión de hoy, que llevaba por título La promesa divina, condiciones y el cuidado especial, sea de bendición en tu vida. Oramos y antes de cerrar nuestro servicio, vamos a cantar un canto más. Bendito Padre Celestial, te agradecemos, Señor, por tu amor, también por tu cuidado, porque tú eres bueno, Señor, y cuidas de nosotros y nos das de tu gracia. Y en esta hora, Señor, implorando tu bendición, quiero que las verdades de este Salmo 91, estas promesas divinas de cuidado, esos privilegios, esa protección, esa providencia divina puedan ser reales en cada uno de nosotros, y ayúdanos a cumplir tu demanda de amarte, conocerte y también seguirte avanzando en conocerte cada día más y mostrarte nuestro amor. Te doy gracias, Señor, y pido tu paz y tu bendición para quienes hoy están junto a nosotros, pues oramos a través del precioso nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.